para agarrar el nivel de nicotina perdido en la atrapada que nos metieron en el aeropuerto, que no solo no te dejan irte, sino que además no te dejan fumar, chingada. Pero bien, ya ahora terminando esta conferencia, firmar el libro fuera, donde pueda fumar. ¿Qué es Patria? Bueno, en principio no es un libro, son 3. Por razones técnicas se cortó la edición en 3 partes. Esta sale ahora en 40 días escasos, sale la segunda, y en otros 40 días sale la tercera. Porque no queríamos presentar un tocho de este tamaño que espantara un poco al lector más joven, no acostumbrado a la lectura en profundidad. Pero lo que cubre es toda la época, que me parecía clave. No hay historias que cubren el conjunto, hay historias fragmentadas y malas, pero muy pocas van desde la caída de la dictadura de Santana en el 54 hasta la entrada en júbilo de Juárez a la Ciudad de México después de haber fusilado a Maximiliano en el 67. Este arco de convulsión social que es realmente impresionante. Este país no tuvo un minuto de reposo y de descanso. Abarca fenómenos de dimensiones diferentes, pero de tensiones continuas y similares con los mismos personajes. La revolución de Ayutla contra Santana, la caída, la constitución del 57, el autogolpe de Comonfort, que abandona la constitución, y por lo tanto la situación en que Juárez se ve como ministro de la Suprema Corte convertido en presidente accidental, el golpe del golpe, Zuloaga dentro de Comonfort, la guerra de los 3 años, la famosa guerra de reforma, terrible, cruenta, ¿sí? Enconada, el respiro, el triunfo liberal en Calpulalpan, Silao, en Calpulalpan, el respiro, brevísimo respiro, pero de respiro nada. En ese respiro son asesinados Santos Degollado, Leandro Valle o Melchor Campo, y de repente 150 barcos de guerra en Veracruz, la flota inglesa, la española y la francesa, veniendo a cobrar una deuda que no hay manera. En el libro digo que ni un estudiante de posgrado, de maestría de Harvard o de la Sorbona puede entender qué chingados es la deuda, porque es un galimatías turbio. Está construida sobre una serie de trampas para justificar la intervención. La trampa más potente es la francesa, hablaremos después de esto. Y de repente el gobierno, sin un centavo, con el país derruido por 5 años de guerra y conflicto, se encuentra una intervención. Logra desmontarla en los tratados de la Soledad, le quedan solo los franceses, avanzan hacia Puebla, batalla de Puebla, los derrotan milagrosamente. Segunda batalla de Puebla un año después, se pierde la Ciudad de México, la huida de Juárez hacia el norte, la guerra de guerrillas en todo el país, los franceses dominando el centro y el norte lentamente se van apoderando de México. El mejor ejército del mundo, sí, el mejor ejército del mundo, y entronan a Maximiliano sobre sus bayonetas. Maximiliano, el imperio, el desgaste, la retirada francesa, la derrota de los imperiales en Querétaro. Carajo, son solo 14 años, ya déjenlo respirar, ¿no? A los liberales ya denles oxígeno, ¿no? Y cuando uno la escribe y la cuenta, de veras te va comiendo el oxígeno, te va diciendo, pues basta, ¿no? O sea, ¿qué más le puedes hacer a este país, no? Porque el nivel de destrucción, por ejemplo, de la economía es tan brutal que tienes un presidente que no cobra 6 meses salario, ¿sí? Que de repente Juárez llega prófugo hacia Chihuahua, y lo invitan las damas progresistas de Chihuahua a un baile. Señor presidente, sabemos que baila usted, y Juárez manda por delante a Guillermo Prieto, y Prieto dice, pues declino. El señor presidente no puede. ¿Por qué? Porque están unos hoyos en las botas de este tamaño. ¿Sí? Y las damas progresistas le compran unas botas. Y Juárez baila 11 horas.
Y descubrimientos como esos es los que te permiten romper la distancia. La historia, cuando se vuelve de piedra, de yeso y de basura, es absoluta distancia. No es mi historia, no es nuestra historia, no son nuestros personajes. No hay calor, no hay cercanía, no hay humanización, hay nombres de aeropuertos, nombres de avenidas, placas de calle, y si tienes suerte, nombres de panaderías, ¿no? Lo cual humaniza un poco más el fenómeno. Aunque lamentablemente hasta que no se abrió este libro y circule ampliamente no tendremos Taquería Guillermo Prieto, ¿no? Es una de mis ilusiones, ¿sí? Preguntado un adolescente en mitad de la calle un día, ¿usted qué sabe sobre Mariano Escobar? A la reposición. Mariano Escobar, ¿qué sabe usted? No, una calle en Polanco, donde hay muchas empresas de automóviles gringos. Pues no mames, güey, ese triunfador de Querétaro, el que le partió la madre del imperio en Querétaro. Si hubiera estado en Monterrey, hubiera dicho, un aeropuerto. Qué triste destino, Mariano, ser condenado a ser una calle en Polanco, un aeropuerto. Porque hay memoria que es desmemoria, hay recuerdo que es desrecuerdo, hay bronce que es eso, pinche bronce, y no el calor del pasado. Entonces la pretensión cuando empecé a trabajar en Patria hace 25 años era romper la distancia, como diera lugar, o sea, tocarlos, acercarte. Y eso significaba un libro con varios componentes. Por un lado tenía que hacer una narración de hechos lo más atractiva e interesante posible, con el mayor rigor histórico posible de toda esta época. Luego tenía que recobrar un enorme anecdotario, ¿sí?, de pequeñas, pequeñísimas, medianas historias, y luego tenía que ser una galería de personajes, de tal manera que de repente así de dónde sale. Y cuando la hice la galería decidí técnicamente que les iba a escribirla en segunda persona. Porque toda mi vida le he querido hablar a Juárez de todo, ¿no? En lugar de la distancia de los techos, no vamos a romperlo, de veras vamos a romperlo. Y conforme el proceso se iba produciendo, yo me iba calentando, porque la historia es la gran novela de aventuras de la historia de México. De veras, llena de increíbles situaciones, pero una tras otra. Desde los personajes, que son entrañables, simpáticos, esta generación que se llamaron a sí mismos liberales rojos o liberales puros, ¿no? Esta generación de la chinaca, la guerrilla de resistencia, que Riva Palacio bendice en un poema, en una cuarteta muy bonita que dice: yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople el pito real. Riva Palacio era maravilloso, porque poetas sí, a veces muy buenos, a veces muy malos, algunos muy malos, algunos muy buenos, pocos buenos, pero todos ellos extremadamente populacheros. Y ahora que está de moda tirarle mierda al populismo, yo me pregunto, nosotros somos populistas, ¿y ellos qué son? ¿Antipopulares o qué pedo? ¿No? La denuncia del populismo me parece muy divertida, sobre todo en manos de partidos que se dedican a regalar despensas en procesos electorales, ¿no? Eso no es populacherismo, pero pinche condicionador de la libertad de elección del ciudadano. Este es México al revés, ¿no? Los patos disparan contra las escopetas, y habrá que poner las escopetas de manos liberales para tumbar a los pinches patos. Más bien son las ratas que andan huyendo del barco, pero bueno, es otro debate político que había que darle más tiempo, más profundidad y más precisión. Los liberales, wow, qué cosa, chica. Y toda esta generación, yo registro más o menos con precisión unos 40 de los dirigentes. Sigue acumulando de los dirigentes de la revolución liberal, ¿no? Cafeína y azúcar, compañeros, no tiene mucho pinche misterio. No tomo café, no tomo alcohol, soy monógamo, ¿qué chingados hago? ¿Cómo? Cafeína y azúcar. ¿Dónde estuvo esa botella?
Paco siempre adivina dónde está embotellada. Ando desentrenado, pero esta es muy dulzona. Ha de ser de por aquí. Cuenta la de Guanajuato que estaba muy mala. Muy pinche la de Guanajuato. Que Fox meaba cuando fui gerente de la Coca-Cola, los obreros meaban en los tanques para arreglarse. Durante tiempo no consumo ustedes Coca-Cola de Guanajuato. Ese segundo toque ácido, bueno, no me ayude. Mi habilidad para la dispersión es potente y la diría. ¿Es tu patín, no? Oye, verás. Y entonces todo es un proceso de descubrimiento. Escribir un libro como este para mí fue descubrimiento tras descubrimiento, tras descubrimiento, tras confirmación y pasión narrativa, porque la historia se vuelve, insisto, la mejor de las novelas. Acontecimientos que se encadenan, personajes que surgen, contradicciones que se enlabonan y va creciendo. Yo, por ejemplo, nunca fui adicto a la figura de Melchor Campo. Lo asociaba en mi memoria a la epístola de Melchor Campo, un matrimonio desafortunado que tuve, hacía que no lo quisiera demasiado el pinche Melchor, y de repente, wow. Claro, cada descubrimiento implicaba que el volumen de trabajo fuera creciendo de manera espectacular. Entonces, las obras completas de Melchor Campo, órale, 17 biografías de Melchor Campo, órale, Melchor Campo y sus polémicas contra el clero, órale, mejor. Y el volumen iba volviéndose loco. Al final, el libro va a registrar en el tomo 3 cerca de 2.000 fuentes directas sobre el periodo. Y el problema no solo era la lectura continua, sino el tru-tru, el armado de rompecabezas, cambiando de planos narrativos. Melchor, una vida desastrosa en la familiar, 3 hijas de 3 madres diferentes o de la misma, que no reconoce a la madre pero sí a las hijas. Un poco el síndrome autorrepetitivo de sí mismo, que es hijo ilegítimo de una rica de pueblo, viuda, probablemente con un cura, que hereda una inmensa fortuna y que esta fortuna cede, la hacienda que luego se llamaría Pomoca, cede la mitad a sus propios arrendatarios, en un espíritu absolutamente socialista, y que con la parte que conserva vive muy bien, y entonces entra en la política por vocación liberal, por espíritu abierto. Le interesa todo le interesa. Cuando es joven, víctima de uno de los males de amores, se escapa a Europa, y en Europa puede seguir con gran fidelidad los intereses de Melchor, y es fascinante seguir a Melchor, que lo mismo lo tienes estudiando los puentes de los ríos para evitar las crecidas del puente de piedra, a cómo hacer mermelada de cerezas mejor que la de pepitas que hacen ahí en Michoacán. Lo mismo tienes revisando los métodos de curación en sanatorios de locos, de lunáticos, que lo tienes metido en un debate interminable sobre las virtudes de la mostaza y cómo trabajarla para hacer la salsa de mostaza. Lo mismo lo tienes siguiendo a los pensadores de la Revolución Francesa y aprendiendo políticamente de ellos, que lo tienes interesado en el vuelo de los cometas. Un hombre de una característica muy vitruviana, muy universal, muy leonardiana, al que todo le agarra, todo le va. Y de repente, el gran enemigo de la dictadura de Santana. Luego, te tropiezas con San Cebollá, santitos. No lean a Krause. No solo no cuenta bien a Santos, sino que no le gusta,
Santos de Gollado es un personaje extrañísimo, casi ciego a fuerza de leer con malas velas en la catedral donde trabaja, que además trabaja para los curas, en una mezcla de contador, revisor, de números, buen tocador de violín purépecha, general. ¿De dónde? Porque empieza a narrar su carrera militar en el primer tomo de Patria, y la sorpresa es ¿de dónde saca sabiduría militar? Pues lo único que tiene es empatía con los soldados. El ejército de Santos lo adora y bueno, va aprendiendo, pero pierde, siempre pierde. En la Guerra de Reforma pierde 25 batallas, lo llaman el general de las derrotas. Pero ¿han pensado ustedes alguna vez que para perder 25 batallas tuviste que estar en las 25 batallas? O sea, no se pueden perder 25 batallas si no das 25 batallas. Entonces, si en serio empiezas a estudiar a Santos, como me metí y toda su trayectoria militar, y ir contando la secuencia, lo que vas descubriendo es cada derrota produce un proceso inmediato de reconstrucción. En días, en semanas vuelve a montar un pequeño ejército, encuerados, zarrapastrosos, hambrientos, pero un ejército muy motivado políticamente, porque Santos es el santo de la reforma, ¿no? Y entras por la línea de diversión. Sí, ¿eran ateos los liberales? No, excepto 4 de los 50 o 40 que estudio, todos los demás son católicos no confesionales, muy anticlericales, no antirreligiosos. Pero quiero, otra madre. El 80% de las casas de habitación en la Ciudad de México eran propiedad del clero. El clero controlaba la mitad de las haciendas de este país y las tenía en términos de mortandad productiva, excepto para el autoconsumo, para hacer pequeñas donaciones de especie que mantenía la iglesia, en torno al cual vivía la territorialidad de la hacienda. No te podías morir, no podías nacer, no te podías casar, porque el clero dominaba estos espacios. Pero dominaba cosas más terribles. Dominaba la decisión sobre la herencia en virtud de la última confesión. Podía cambiarte la herencia diciendo: el Señor dijo antes de morir que sus bienes no iban a sus 3 hijas a partes iguales, como había dicho en un testamento. Iban la mitad para las monjitas de no sé dónde y el resto de eso sí que se lo repartan al tercio de las hijas. Y esto era válido. Los fueros, los sacerdotes no podían ser juzgados por ley civil, tenían que ser juzgados por ley clerical, institucional y religiosa. O sea, cuando confrontan los liberales y tratan de construir nación, pues lo primero que confrontan no es un poder religioso, no es un poder terrenal, la lana. Y ahí surgen unos personajes fascinantes. El obispo Murguía, wow, ese es de película, es de malo de película, güey. Pero ¿qué me dicen de Monseñor de la Bastida, el eterno enemigo de los liberales? El ángel de la Bastida. ¡Qué culero! Es increíble, niño. No, tú no hables como yo hablo, tú nomás los rollos yo traigo sí, pero el verbo no. Si no, no vas a durar mucho en la escuela. La Bastilla, financiador de todas las grandes operaciones conservadoras durante la Guerra de Reforma, pero ganan los franceses en Puebla II, en el 63, y el güey, una homilía que se lee en todas las iglesias diciendo: mañana tocarán a júbilo las catedrales de Puebla y las iglesias poblanas para recibir a júbilo al ejército del mariscal Forey. Y tú dices: oye, claro, está bien que sea reaccionario de mierda, pero además eres un pinche traidor, no mames. Bueno, pues ahí se produce la maravillosa historia de los ya la conocen todos, ¿para qué se las cuento de nuevo? Nadie como tú, Taigo. Va, Juárez, Palacio,
quemando los papeles, están siendo cerrado el camino de la salida al norte por las guerrillas del marrano, otro marrano, Leonardo Márquez. Llega Pedro, señor presidente, tiene que bajar conmigo. Guillermo, tenemos rápidamente que quemar esto y salir, ya están los carruajes en la puerta, nos vamos hacia el norte. Porque no, nos van a matar, y cierto, como los hubiera agarrado Márquez, no queda uno de la élite liberal política. Y entonces, no, tiene que venir conmigo, baja, Salón Verde, ahí estuve viendo el Salón Verde, capturado. ¿Qué hay? 20 cuates, con unas reatotas. Juárez, mira, Prieto, ¿dónde me trajiste? No, y avientan las reatas. Dice, aquí tienen, señor presidente. Ahora, 20 pinches mazos de reata. Y Juárez no entiende nada. Voltea, espérese, señor presidente. Díganle, muchachos, somos los campaneros de Puebla. Y como este culero de la Bastilla quería que tocaran a Júbico, les cortamos las cuerdas del pinche campana y se las trajimos, señor presidente. Y de esas todas, una tras otra, el descubrimiento del anecdotario. Por cierto, ahora que venía aquí, dije que no se me vaya a olvidar, siempre se me olvida todo, excepto a la hora de sentarme a escribir, que me acuerdo de todo. De contarles a Ramón, el más ilustre de los pinches sinaloenses de la Reforma, de Ramón Corona. Chingón. El Che Guevara. Pues no era, es un artífice de la guerra de resistencia. Pierde y gana y resiste. Pero la parte que a mí me gusta no es esa, es lo que le gritaban en la Plaza de Toros el personal a los gachupines. Ramón Corona, después de la guerra de Reforma, el triunfo, termina como embajador en España. Y todos los rumores, todos los que he leído, insisten que es el verdadero padre de Alfonso XIII, que le puso los cuernos a Alfonso XII y que Alfonso XIII es hijo suyo. Bueno, pude estudiar el asunto de veras y no es cierto, no coincide los años en que está Corona con los años en que es gestado Alfonso XIII, pero se parecen diamantes. Entonces, resulta muy atractivo, ¿no? El embajador mexicano se cuchipandeó a la reina española y le puso los cuernos a Alfonso XII. Bueno, la raza que es maligna, en las corridas de toros que había en la Ciudad de México, a los toreros españoles y al público gachupín que ocupaba los tendidos de sombra por razones de economía, le gritaban, hijos de Ramón Corona. Y este fue el grito durante años, hasta que se perdió la referencia, ¿sí? O sea, en los años 30 se seguía gritando, hijos de Ramón Corona. Y nadie entendía qué chingón significaba el insulto, que era insulto, pero nadie entendía el contenido. Entonces me resultaba muy atractivo. Hijos de Ramón Corona, ahí se lo pueden quedar por serlo cuando haga falta. A mí me da gusto que menciones, Paco, a Ramón Corona, porque en el libro parece poco porque su labor más... ¡Ah, tomo 2! Así es, el 2, la intervención. El 3 es un chingo. Hay un momento en que la intervención parece que el país se pacifica demasiado. Nada más arriba Palacio, lo cuentas tú en el Tesoro, y Ramón Corona está insistiendo en atacar y atacar, ¿no? Es lo que me encanta que tú rescatas. El tomo 3. Ramón Corona, va a ser clave Ramón Corona en la batalla de Querétaro. Y en los conflictos, Sinaloa fue particularmente cabrón en la guerra contra los franceses. Y el final contra el imperio va a ser particularmente importante. La división de Sinaloa. Las tres fuerzas que convergen sobre Querétaro son la división del norte de Mariano Escobedo, que ha piscado todo. Las resistencias de Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, etcétera, la resistencia michoacana, de Riva Palacio y Regules, y la división de Sinaloa, que repesca lo que hay de Jalisco y lo jala hacia Querétaro.
Pero la etapa previa, ay, güey, me puedo estudiar con cuidado e interés a los generales franceses que actuaron en Sinaloa, y eran unos gángsters, eran del Tribunal de Nuremberg, del Tribunal de Crímenes de Guerra. En cantidad de ocasiones, comunidad que apoyaba a la Chinac, a la guerrilla, decretaron su exterminio, sal en la tierra, quemado el pueblo y diezmada la población, 1 de cada 10. Diezmales 1, 2, 3, 10, y se fusilaban, hombres, mujeres y niños, porque no había manera de parar la guerrilla. Pero además Corona desde antes, desde los conflictos con la contrarrevolución nayarita, bien interesante. Pero personajes, hijo, ¿a cuál más? Oye, Paco, no te detengas, porque a mí me encanta eso que tú dices de Corona. Jean Meyer, que a fin de cuentas es francés, dice sin justificarlo que Castañeda hace esas masacres no nomás en Concordia, en Veranos y todos esos lugares, porque en el fondo está acorralado y sabe que lo puede vencer Ramón Corona. Ninguno ha dicho eso en nuestro lado, pero Jean Meyer sostiene que está asustado Castañeda de que tome Mazatlán. La entrada de la división Castañeda hacia Mazatlán es una entrada muy conflictiva, porque elige la peor ruta de acceso, bordeando Sierra Madre, subiendo y bajando cerros, y los primeros combates que se dan con la guerrilla son muy terribles, pero castellanos salvajes de antes. Lo que Jean Meyer no hace y no estudia es la trayectoria previa en la guerra de Argel de este pinche salvaje y su idea de general en territorio tomado. Cuando una guerra popular confronta una estructura militar tradicional, puedes tener dos cosas, o un intento vago de mantenerse dentro de las reglas de la civilización de la guerra del siglo XIX, cosa que se va a dar en algunos lugares, o tienes barbarie contra la guerra popular bajo la teoría de destruirle la base social. Lo que sucede en las poblaciones arrasadas de Sinaloa se va a producir en Tamaulipas contra Méndez, el guerrillero fantasma, con la presencia de otra de las bestias negras de la intervención francesa. Los malos son malos y malos, pero bueno, uno sigue con esta fascinante exploración. Vas encontrando, descubriendo y articulando. Al fin y al cabo, ¿qué va a ser Patria? Bueno, va a ser 3 tomos. Tienen 40 días para leer el 1, en 40 días sale el 2, en 40 días sale el 3, narrando esta época, y al mismo tiempo un intento de historia narrativa que nos devuelva la historia secuestrada. Es más que eso, yo diría que sí. Por eso la agresividad de llamar a un libro Patria. Cuando le dije a la editorial, se va a llamar Patria, me estás loco y borracho. Nadie va a vender un libro con titulado Patria, pinche palabra desgastada, sin contenido. Al revés, suena a demagogia, ¿no? Una editorial. ¿Eh? Había una editorial que se llamaba Patria, ¿no? Sí. Sí, pero así le fue. Y entonces yo dije, no, apuesto, esta es la idea es recobrar patria, heroísmo, recobrar el lenguaje del siglo XIX y la vitalidad del concepto, porque si algo se te convierte en contradicción clara, es la imagen por contrapuesto. Cuando piensas que Juárez nunca tuvo escolta, cruzaba para ir al Zócalo cuando salía, Comonfort no tenía escolta, ninguno de los generales liberales tenían escolta. Y cuando ves cualquier gobernador ranchero que tiene 7 guaruras, 23 con escopetas, 8 carga portafolios y 15 lamehuevos ahí, ya basta, ¿no? Esta ostentación del poder confrontada con el México liberal es muy violenta. Lo mismo la humildad del poder. El liberalismo ejerció el poder con humildad. Eran servidores del pueblo, no se servían del pueblo. Y esto significa un tono de humildad continua. La honestidad, bueno, es proverbial.
Juárez, a lo largo de los 3 tomos de Patria, tiene 50 ministros, ni uno solo sería acusado de robarse un lápiz. Prieto, ministro de Hacienda, cuando murió le faltaban botones en el gabán, 2 veces ministro de Hacienda, piénsenlo. ¿Sí? ¿Qué tan lejos está del México que hoy somos? En este sentido, la revisión del pasado ilumina el presente, y lo ilumina de una manera cáustica, relativamente brutal. Yo creo que todo libro, por lo menos los que a mí me interesan, tiene que tener una doble lectura. Tiene que contar una historia y tiene que guiñar un ojo para decir qué está pasando, por dónde estamos, qué vemos, qué reflexiones se producen que vienen del pasado. Y eso es Patria, y me da mucho gusto traerlo a Sinaloa. Aquí está uno como en casa. Hasta que te matan, pues. ¿Alguna pregunta o participación? Con todo gusto es el momento. Sí. A ver, Alonso y el caballero. Pues yo más que nada 2 comentarios breves. Uno es un reclamo porque no has ido a Mazatlán, Paco, y tenemos mucho tiempo esperándote ya. Y el otro es que me dio muchísimo gusto ver tus libros en La Habana y que los están comprando y los están buscando mucho. En el Parque San Rafael había muchos jóvenes leyendo El Álamo y estaban emocionados con tu libro, y me dio muchísimo gusto ver eso, y estaban próximos a publicar el Che, creo que me comentaron, porque tuviste mucho éxito en la Casa de las Américas en La Habana. Era más que nada eso, y un gusto tenerte aquí en Sinaloa, que no es Mazatlán. Una acotación nada más. Ramón Corona no era sinaloense, Jalisco, ¿no? sí, era jalisciense, y él entró aquí con su ejército derrotado. Del cuarto cantón, ¿no? Sí, bueno, él era así, más la mayor parte de sus campañas la realizó en lo que hoy es Nayarit, Sí. y su terrible opositor fue toda la vida Manuel Lozada, Sí. que tenía su propia patria. No era una contrarrevolución, él peleaba por una patria que era huicharica, y era una patria nayeri, porque él era un huicharica, que nosotros llamamos malamente huichol, y que todavía seguimos como mestizos y descendientes de sefarditas y de árabes, creyéndonos más que los autóctonos de aquí. Yo viví 12 años en Nayarit y allí encontré la verdadera patria. La patria que mi madre me dio a mí por su color moreno, y que nosotros los mexicanos despreciamos, y por eso estamos como estamos toda la vida, deseando una patria extranjera y queriendo traer un príncipe extranjero que nos gobierne, sea de Washington o sea de Europa, ¿no? Sí, no practique el plural como norma. Nosotros despreciamos, no, algunos desprecian. Bueno, pues algunos, es como pero alguien dice, y ese señor nos preside. No, se preside solo el güey, el analfabeta funcional que ahí tenemos. Yo no voté por él, no me hago responsable de eso. No. Entonces no Estoy practiquemos de acuerdo con el usted plural que en nos todo, castiga, ¿verdad? ¿no? En el 90 y tantos % nada más quería hacer esa Está acotación. bien, y además, Sí. bueno, exige un trabajo más fino. En Patria dedico mucho tiempo al problema de la revolución, contrarrevolución, y mucho Sinaloa, porque el problema de Sinaloa es muy jalador. La chinaca, la resistencia armada, Sinaloa, Michoacán y el norte, va a definir el resultado de la guerra de intervención francesa y el imperio. Mencionas mucho a José Valadez, ¿no? Sí, Valadez es un historiador muy fino, muy, ¿cómo llamarlo? Muy dúctil. Lo mismo resulta extremadamente progresista, que a ratos profundamente conservador, y no entiendes por qué. Voluble. Voluble. Pues no voluble, porque es muy sólido como historiador y como organizador informativo y como revelador de documentación, pero por un lado es enamorado de la experiencia de Owen en Topolobampo, y por otro lado el reivindicador del anarquismo original mexicano, es el gran historiador de los orígenes del anarquismo en México, y por otro lado tiene predilecciones por algunos personajes de la historia que no me resultan ni mucho menos atractivos. Pero bueno,
Valadez, sí, sin duda. Yo quisiera mencionar, acotar, que de hecho Paco Ignacio publicó en la UAS hace unos años las memorias de Valadez de mis confesiones, con el título de Memorias de un joven rebelde, ¿no? Él lo sugirió hace años en la universidad y es un libro de consulta muy revelador. Bueno, mi pregunta era, iba a hacer una pregunta. Leí, casi la mayoría de los mexicanos somos ignorantes de nuestra historia, ¿no? Y bueno, nos interesamos de repente, hay personajes que usted dice que son apasionantes, son muy interesantes. Hay un personaje que es un campesino, no me acuerdo dónde lo leí, al que Juárez le confía el archivo de la nación. Sí, no es un campesino, es la Cruz Borrego, que era un liberal de pueblo, campesino sí, minero a ratos, y al que le entrega el archivo de la nación, y lo esconde en la cueva del tabaco, y impide, bajo represión de él y sus compañeros y tortura de varios, lo tiene a salvo hasta que el ejército, hasta que Juárez retorna del norte en triunfo con la división Escobedo. Está narrado con multitud de detalles, tanto en Patria como en La lejanía del tesoro, que es uno de los temas claves del libro. En la batalla de San Pedro, no sé en qué tomo se menciona o si se menciona. A fuerzas en el 2. Hola, Paco, bienvenido. Bienvenido al estado donde nos matan y no pasa nada. Paco, ¿qué intención hay detrás del libro Patria rumbo a las elecciones 2018? Pues es mi grano de arena para ver si podemos chingarnos de una vez para siempre al PRI, porque la ventaja es que el día que se caiga no vuelve, ¿no? Las ratas abandonan el barco y entonces pues ya tienen las casas en Boca Ratón, en Miami, tienen negocios turbios en Andorra, pues ya se quedan entonces, ¿no? Entonces, bueno, es mi modesto grano de arena para el 18. Pero de plano, la reforma no fue un paseo. No, para nada, hijo de su madre. De veras que como lo formulas es correcto. La reforma no es un paseo, es espectacular, aunque en el libro se cuenta la reconstrucción del Paseo de la Reforma por Maximiliano, y hay un capítulo que me gusta mucho que se llama Los gastos pendejos de Maximiliano, donde cuenta todas las bobadas que se le ocurrió hacer, entre otras traerse 2 loros del Brasil, como si los loros jarochos fueran más pendejos. Paco, el término patria que muy atinadamente colocas al frente de tu libro, sí está jugando un papel relevante en ese momento. En la elección de gobernador aquí en Sinaloa en 1871 están contendiendo Eustaquio Huelna, que sería la contraparte civil de Ramón Corona, Eustaquio Huelna contra Manuel Márquez de León, de origen baja californiano. Y pues hay ese regionalismo, hay ese interés por lo civil, y el término patriota está presente. En esa contienda sale a relucir las plumas poéticas que no son de altos vuelos, y en una poesía que le dedican ahí a Huelna, lo colocan con 3 calificativos. Uno de ellos es honesto, capaz y patriota. Ya no se usa. Ya la quemaron de una manera tan cruel que ya no se usa. Por eso resulta tan agradable escribir un libro como este. Porque realmente vuelven palabras. No, por ejemplo, valor. El duelo de valor entre el capitán Bravo y Leandro Valle, la batalla por Guadalajara, es delirante. A ver quién cuelga primero en el techo de la catedral. En el techo de la catedral de Guadalajara, quién cuelga primero una bandera roja. Y ahí van los dos saltando de edificios y azoteas, recibiendo balazos por todos lados, plomeados, morenos de la pólvora, de los polvorazos, con los agujeros en las guerreras, ¿no? Hasta que llegan. Y cuando llegan, Bravo se da cuenta de que no trae bandera, chivas va a cruzar. Y entonces se quita la camisa, trae una camisa roja y la cuelga. Y el diálogo entre él y Valle. Ya no les cuento más. Ya llegó la de fumar. Sí.
El tema de los masones en esa época, sí. la masonería, no sé si lo tocas. Sí, sí lo tocó. Están muy deslavados los masones que jugaron un papel fundamental en la etapa anterior, en los conflictos en la era santanista. Aquí ya están muy deslavados. Sin embargo, se registra que en la Revolución de Ayutla hay una presencia de algunos masones. Ser masón, yo creo que a esas alturas del siglo XIX ya no era una profesión de fe política, era un núcleo de relaciones dentro del entramado liberal, ¿no? Entonces algunos eran, otros no eran. Juárez lo era sin duda, como Ford lo era. Maximiliano no lo era, por cierto, contra lo que se ha dicho. Paco Ignacio, en tu recorrido por la República en estas semanas y en las anteriores presentaciones del libro, ¿no has llegado a percibir que las nuevas generaciones de mexicanos, la chavaliza, considera el patriotismo como algo en desuso y hasta ridículo? Pues es que una gran mayoría, influidos por la caja idiota y todo el internet, etcétera, consideran que la única mancha que tiene José Antonio López de Santana es que vendió nada más la mitad. Y su verdadera patria, y aquí debes de saber, en nuestra verdadera capital, es Tucson, Arizona, ¿sí o no? Para comprar ropa, para comprar cosméticos, o sea, nuestra verdadera capital es Tucson, Arizona, de los sinaloenses, de clase media para arriba. Y entonces vamos ahorita, organizándonos de clase media para abajo. y ahorita se percibe un giro en el molino de la historia hacia la izquierda con los resultados recientes de las elecciones, con el auge de Andrés Manuel, etcétera. Pero todo es incierto. Por ejemplo, aquí es impresionante cómo, sin base ninguna, sin estructura, en las elecciones de 2006, Andrés Manuel obtuvo más de 300,000 votos, el 30%, y la del 12, 26, o sea, sin nada, en el Estado de México, una maestrita de sexto año, sin carisma, sin discurso, sin nada, que me perdone Delfina, pero es una burrita, pone en jaque al sistema que tiene 80 años saqueando el Estado, ¿no? Entonces, se están viendo cosas muy... O sea que... ¿En qué podemos aplicar una buena y una mala, cualquier al momento actual? Hemos estado teniendo, y esta creo que es la 10ª presentación del libro, y en algunos lugares como 80% de jóvenes en el público. Y una reacción súper positiva. Aquí no, y aquí calculo. ¿Quiénes tienen menos de 30 años? Levanten la mano. Bueno, no está tan mal. 20%. O sea, hay esperanza todavía. Yo diría que sí, yo diría que hay que convocar para que recuperes el sentido de la idea de orgullo patriótico, orgullo nacional, dignidad, decencia. Hay que convocar y mirarle la cara a la gente y decirles a los jóvenes, ¿saben qué? Se chingaron, les tocó a ustedes. Yo sé que es mala suerte, pero les tocó a ustedes ser la generación que saque este güey de la profunda barranca del despotismo no ilustrado, semianalfabeta, corrupto, en que nos metieron. Les tocó. Ahora, cuando uno dice les tocó, uno no dice yo soy observador, que la saquen ellos, no, dice no, nos tocó, porque si no construimos sobre la base de una alianza entre los rucos progresistas y los jóvenes rebeldes, va a estar cabrón. Ahora yo sí creo que hay reacción, cuando lanzas de una manera no demagógica el discurso de la recuperación de un patriotismo nacional progresista, evidentemente. Funciona. Y la reelección, el hecho de que en 2018 va a haber reelección de los políticos, presidentes municipales, senadores, ¿esto no afecta la patria? ¿No afecta la patria? El problema de la reelección no es un problema en sí, es un problema que heredamos ante la no reelección porfirista, ¿no? Heredamos el mandato de la reelección y se volvió norma sagrada, pero es bastante tonto cuando tienes un presidente municipal eficiente, ¿por qué no reelegirlo? Con todos los fraudes que hay. No mezcles. Yo dije un presidente municipal eficiente, no un presidente surgido del fraude, corrupto y pendejo. No es otra cosa. Cada cual tiene lo que merece.
Entonces, la no reelección en sí misma es un articulado producto histórico, de un producto histórico para frenar la tradición reelectora porfirista, pero no es un articulado democrático en sí mismo. Lo democrático es la limpieza del proceso electoral. Lo que estamos viviendo ahora en el Estado de México es verdaderamente aterrador. ¿Y aquí en Sinaloa lo que pasó? Yo vi Son del mismo grupo Atlacomulco los dos. Atracomulco, lo llaman. Hay una gran lección en la derrota de Morena en el Estado de México. ¿Cuál derrota? Chucho, pinche empresario. ¿Quién nos invitó al velorio, compañero? Estamos novios en el Estado de México. ¿Por qué? Porque el México de alianzas no puede ir solo. La democracia no se hace por un solo partido, tiene que ser alianzas. Pues la historia juarista es que la democracia le hizo un solo partido, que ni partido era, porque no había partidos liberales. Yo veo una gran lección, ¿no? O sea, yo estoy afiliado a Morena y todo ese pedo, pero a mí no me gustó que cuando usted también le ganó el 17% de los demás. Ganamos en el Estado de México. El problema es que, a ver, el problema no es ganar, porque estamos ganando producto de algo muy obvio, que es este país está hasta la madre del proyecto neoliberal, corrupto, bandoleril, guerra contra el narco a lo pendejo, bajas colaterales que nos ofrecen. No, el problema no es ganar, el problema es combatir el fraude que es genético. O sea, si agarras el ADN de un priista, hay una pinche molécula que dice culero, traidor, fraudulento. Tranza, robotos, hay otra. Está cabrón. Hay una cuestión genética en el PRI que nadie quiere ver. López Portillo era el tío de la esposa de Miguel de la Madrid, que era el tío de la esposa de Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid era el tío de Carlos Salinas de Gortari y también es el tío de la Gaviota. Empecemos a ver que realmente ya no nada más es una cuestión de partido, es una cuestión de dinastía gobernante y que tenemos que empezar a observar cómo esa imbricación se nos está yendo de las manos con mucha frecuencia. Y Morena tiene que aprender a ser república, no nada más democracia. La democracia era excluyente, echaba fuera a las mujeres, a los ilotes y a los periecos porque eran la mayoría, igual que Morena está echando fuera a toda la mayoría que no somos morenistas, porque no sabe cómo conversar con los demás, y eso puede provocar su debate. Otra vez le voy a pedir que no totalice, porque cuando totaliza me siento afectado. O sea, yo no excluyo a nadie, soy miembro de la Dirección Nacional de Morena y no he excluido jamás a nadie. Pero Andrés Manuel sí excluye. Oye, porque tú, chica, échale la bronca a Andrés, no me le echa ni una, no se le echa. El problema con Juárez en la sucesión, Pues ¿cómo la ves? El problema es que los dos tienen razón. Cuando analices el conflicto González Ortega-Juárez, los dos tienen razón. Y es bien doloroso, porque rompen el frente único. Para Juárez el problema es de qué lado se van a poner los caudillos militares que sostienen en esos momentos la guerra de guerrilla. Y eso es lo que define, al ponerse del lado de Juárez, se constituye la continuidad. Juárez tiene razón en el sentido, bueno, el conflicto es que toca la renovación de la presidencia, pero no hay congreso. No puede haber elecciones en plena guerra contra los franceses, no hay condiciones para hacerlas, ya ni siquiera en Chihuahua. Y entonces, ¿qué queda? Queda una renovación de la presidencia a tiempo indefinido, o queda que sea sustituido por el que era el presidente de la Suprema Corte, que era González Ortega, el vencedor de Calpulalpan, el derrotado en la segunda batalla del Puebla. El único problema es que Juárez sostiene que la continuidad es la clave, es el que mantiene los símbolos de la resistencia republicana, y que González Ortega no garantiza. Y además que es medio raro, porque González Ortega, así como Juárez tiene que ser regido, González Ortega también, porque se le acabó su periodo de la Suprema Corte. Total que hay un merequetengue legal que provoca el alejamiento y la ruptura entre las dos facciones. Y la definición la van a dar los jefes, los generales de la resistencia armada. La va a dar Riva Palacio, Escobedo, Naranjo, Treviño, Ramón Corona.
de los liberales puros, los dos que más me impresionan son Melchor Ocampo e Ignacio Ramírez. En tus investigaciones bibliográficas exhaustivas que has realizado, de cientos de libros, ¿no encontraste tú referente a Melchor Ocampo cuando convivieron en Nueva Orleans y trabajaban haciendo puros, tanto Juárez como él? Fue Melchor Ocampo el que lo politizó. Juárez estaba bastante atrasado políticamente, ya había sido el gobernador de Sinaloa, de Oaxaca, pero fue hasta entrevista con el clero, etc. como gobernador. No, sí, justo, Juárez Juárez había estado en la cárcel por defender comunidades indígenas, todo el mundo lo ignora, su primera vez que va al bote es por eso, había sido deportado por Santana en el 46-47 propone la guerra continua, que el país no se rinde y vámonos a la guerra de guerrillas. Era gobernador de Oaxaca. Era gobernador de Oaxaca. Pero bueno, al margen de sí, sin duda Melchor lo politizó. Sí, pero no tanto como parece, porque ni vivían en la misma ciudad. Juárez estaba en Tampa, Melchor estaba en... ¿Dónde estaba Melchor? No, sí. En el estado de Florida, pero en otra ciudad. No, estaba en otra ciudad. Los núcleos... ¿no? Hicieron Orleans y Tampa. Va. ¿Cómo atacan la memoria de uno? Es como pecado, Mata y Juárez estaban en Tampa y Juárez llegó a estar en Nueva Orleans. Melchor no estaba en Nueva Orleans. No estaba en Melchor, pero no en Nueva Orleans. Aunque la correspondencia entre ambos es muy rica y sin duda influyó. Ahora yo creo que cuando Melchor influye potentemente en Juárez, es en el primer gobierno de la Revolución de Ayutla, donde el ideólogo es Melchor Ocampo y Juárez es la figura escucha, el sumo, y va por delante, a veces rompiendo el propio Juárez las medidas más radicales de Ayutla. ¿Por qué poner la reelección en el centro del conflicto? El centro del conflicto está en el fraude electoral, en la no representatividad. ¿Qué importa la reelección o no la reelección si no hay elecciones democráticas, libres y parciales? El centro está ahí. Pero se plantea como una medida con la cual se le puede parar y detener hasta cierto punto la clase política que está tomando esa decisión. ¿Y qué pasó con Juárez y Ayutla? Yo no lo pondría en el centro. El liberalismo practicaba la reelección y tenía una lógica, que era: si tienes un gobernante capaz y no tienes muchos cuadros, cual suele suceder históricamente. Por eso hablamos de condiciones, ¿no? Sí. Por eso las condiciones que tiene nuestro país, con el ejemplo de la clase gobernante, insisto, rapaz y atroz, violenta, cruenta, nosotros también. Entonces, en la actualidad, creo que sí es importante reflexionar el tema. No podemos ignorar que fue incluso ya aprobada una ley, ¿no? Doyme por informado, aunque no convencido, de que está en el centro. Sí. Nada más una pregunta: ¿cómo trata Plácido Vega a Patrick? Hablando de sinaloenses, ¿por qué seguirán olvidados? Pues seguirá olvidado, mi libro. No, pues Plácido Vega lleva como al combate a la Brigada Sinaloa, que es la que salva el desastre al ejército Comonfort cuando lo hacen pedazos en la batalla que le cuesta la vida. Sí. Llegan descalzos a Puebla, por cierto. ¿Mande? Llegan descalzos a Puebla. Registré después de una odisea increíble que Juárez mismo le había pedido a Plácido Vega que no llevara a esa brigada. De la brigada Sinaloa que llega a apoyar la división del centro. Y en esa batalla, que creo que era la de San Lorenzo, le salva la vida a ese ejército, que era el único ejército que le quedaba al país. Pero el Sánchez habla muy mal de porque se forma
Pues sí, pero porque Eustaquio Buelna todo el ejército del centro se porque Eustaquio Buelna además se apropió del proyecto de Plácido Vega, que era el de la universidad, y él lo convierte después en el Colegio Nacional Rosales, que Plácido Vega ya había hecho el Instituto de Minería y Comercio, que es el antecedente de ese intento. Si ¿tienes otra Coca-Cola? Para una nueva edición. Agradecemos mucho. No, sí lo registro. Sí. En el tomo. Al sí,